¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago? ¿Ese corazón a 1000 por hora? ¿O esa sensación de algo sin razón aparente? Si es así, déjame decirte de que sientes ansiedad. La ansiedad es una emoción que viene del miedo y control. Una respuesta del organismo que te prepara mentalmente, físicamente para salir e huir ante un peligro. Es algo que todas personas experimentamos. El problema radica cuando la ansiedad sube volúmenes de intensidad y se presenta un gran desafío que no podemos controlar. En este capítulo te contaré muchos temas diversos sobre la ansiedad, lo que es, los síntomas, el que te produce, qué hace cuando se intensifica, qué puedo hacer para controlarla, cómo conllevarla, etcétera. Mi nombre es Diego y bienvenido a Espacio Límbico. Imagina que estés corriendo frente a un animal salvaje. Tu cuerpo se prepara en la acción, ¿no? Y notas cómo aumentan las frecuencias cardíacas. Tus músculos se tensan. La respiración acelera. La ansiedad es como ese mecanismo de supervivencia. Pero en lugar de un animal salvaje, puede ser una discusión con un ser querido, o un estrés de día a día, o te ha pasado algo que pues no esperabas. Sentías miedo, muchas cosas. La ansiedad se manifiesta de variantes formas, tanto físicas como emocionales. Por ejemplo, hablamos como, digamos que se manifiesta en palpitaciones más aceleradas, tienes dificultad para respirar, dolores de cabeza, podemos sentir mareos, notamos como la intensidad, ¿vale? Como más intensidad en las tensiones musculares, sientes ganas de vomitar, o presión en el pecho, un sudor excesivo en las manos o en cualquier parte del cuerpo, o inclusive enfermarte constantemente por sufrir de ansiedad. En lo emocional hablamos como el miedo intenso, la preocupación constante, la sensación de irrealidad, la dificultad para concentrarse y cambios bruscos de sueño, la idea en la que algo malo va a ocurrir. Creer que no podrás con las situaciones adversas o imaginar en poder hacer daño a alguien o a nosotros mismos. Hay una gran cantidad de síntomas cuando hablamos de la ansiedad, pero también se puede manifestar como los síntomas conductuales. Digamos que, por ejemplo, la evitación de situaciones sociales, el aislamiento, el encerrarte en tu cuarto, por ejemplo, la dificultad para tomar decisiones, los cambios como los hábitos alimenticios, o más allá de los síntomas es cómo te afecta cada en tu vida. La ansiedad no solo afecta a tu bienestar físico, sino también a tu vida social, a tu vida laboral, personal. Puedes limitar tus oportunidades, puedes sabotear tus relaciones y lo peor es que te hace sentir atrapado en un ciclo de miedo y preocupación. Es decir, te encierras en tu propia burbuja. Un factor clave que muchos sufren de esta emoción intensa y no saben es que la ansiedad no es tu enemigo. A pesar de todos estos síntomas que tienes y muchas veces digamos, perdona, es que sufro de ansiedad, no es así. La ansiedad forma parte de nosotros. Lo único es cómo se desarrolla y cuál es el control que tienes tú hacia ella. También tienes que tener en cuenta de que la ansiedad no se cura, se trata. ¿Cómo controlar la ansiedad? Existen varios tipos de tratamientos que pueden ayudar a recuperar el control de tu vida. Como por ejemplo las técnicas de relajación, el ejercicio regular. Al igual que en el podcast anterior que te estaba hablando sobre la impulsividad, eh, la relajación lleva muy bien compenetradas a las emociones intensas por el simple hecho de saber respirar, conectar con cosas que te relajen, liberas tensión y mejoras tu estado de ánimo. Busca ayuda en terapia. Te va a resultar muy común que las personas que le hayas contado, ¿vale? Pues te digan siempre ve a terapia, porque es una frase muy común, ¿vale? Pero en verdad tienen razón. Cuando te sientas así, sientas muchos problemas emocionales, eh, siempre recurrimos al decir ve a terapia.
y hay que hacerlo, por algo es. No pienses que por ir a terapia eres alguien distinto, raro o que estás loco, ¿no? No tiene nada que ver, es porque necesitas ayuda psicológica. Bueno, pues hablemos también sobre el tema de los medicamentos, ¿vale? Porque es una cosa que también quiero recalcar en los medicamentos, es que se usa, ¿vale? Sobre todo cuando comienzas, ¿no? Si sobre todo llevas lo que es la ansiedad, pues a un extremo y no sabes cómo empezar, pues vas a terapia o vas a tu médico tal y te recetan tales pastillas. Y al principio, pues vale, pero tienes que entender una cosa. Los medicamentos no te hacen tener el control de la ansiedad. Los medicamentos solamente anulan o evitan que tengas esa sensación, esos pensamientos. Otra cosa al recalcar, ¿vale? Que la ansiedad, que muchas personas creo que se confunden, es que la ansiedad no son cosas por las que sentimos, no es cosas que sentamos, no, es cosas que pensamos. Viene de lo que pensamos, no de lo que sentimos. Y bueno, también tengo que recalcarte que hay dos tipos de ansiedad que son, pues, bueno, yo creo que es la que todos tenemos, que es la ansiedad normal, ¿vale? Que es cuando, por ejemplo, hay dos tipos, que son de la temporal y la proporcional, ¿no? Que es cuando la temporal es cuando en respuesta a situaciones específicas, ¿vale? Disminuye una vez que la situación ha pasado. Lo puedes tener tú digamos, en una discusión y luego cuando haya pasado la discusión, pues bueno, lo que sentías de ansiedad, de nerviosismo, se te pase. Y la proporcional es cuando la intensidad de la ansiedad es igual a la amenaza percibida. No interfiere en tu vida diaria y puedes realizar las actividades cotidianas y no te genera ningún malestar. Si es cierto de que lo sigues teniendo, ¿vale? Lo que es la ansiedad, pero lo sabes llevar, no interfiera más, no es más intensivo. Pero ya cuando hablamos de trastorno de ansiedad y cuando hablamos de eso es cuando es persistente, pues hablamos de que se puede mantener cuando ya es un volumen alto, ¿vale? Intenso, cuando se mantiene durante semanas, meses o incluso años. Y la exclusiva es la intensidad, ¿vale? De una ansiedad muy desproporcionada en relación a tu vida diaria y tienes muchas dificultades significativas a la hora de trabajo o en la relación social o actividades cotidianas. Y quiero pues hablar también sobre si tú por ejemplo estás en este podcast y estás buscando en ayudar a alguien, ¿vale? Pues yo lo que te aconsejo es que si conoces a alguien que esté luchando contra la ansiedad, puedes marcar una gran diferencia realizando pues estas pautas. Por ejemplo, escucha con empatía, hazle caso, ofrece tu apoyo y anímale a buscar ayuda a un profesional que se entere de las cosas que tiene que realizar. Ya sea momentos de respiración o recordar para que tome sus medicamentos o recordar que siempre tendrá un apoyo. Tú recuerda que la ansiedad es un trastorno tratable y nadie tiene que enfrentarlo solo. Tipos de trastorno de ansiedad. Vale. Tal y cual hablamos sobre el tema, tengo que recalcar una cosa, y es que la ansiedad, como en cualquier emoción fuerte, hay niveles de trastornos. Hay trastornos de ansiedad generalizada, la de pánico, las fobias específicas, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Que en este caso que se denomina TOC, ¿vale? Y bueno, pues te voy a hablar un poco sobre ellas. Las generalizadas son las que sufren sobre una preocupación excesiva y puede ser por diversos temas o dificultades por controlar esta preocupación
Y síntomas físicos como tensión muscular, ¿vale? Sienten tensión muscular, fatiga, irritabilidad. Y las personas con un trastorno de pánico son personas que tienen episodios recurrentes de miedo o un terror intenso, que alcanzan un pico elevado. Estos ataques pueden ir acompañados de síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, perdón, temblores y sensación de ahogo. Las fobias específicas también es un miedo intenso, en situaciones concretas, ¿vale? Pues o miedo también a objetos o a cosas como pues traumas, ¿no? Digamos que por ejemplo las arañas, las alturas o los espacios cerrados o a unos específicos personajes, ¿vale? Por eso también sentimos ansiedad. La fobia social es el miedo intenso a situaciones sociales en las que la persona puede sentirse juzgada o avergonzada. Tiene miedo a estar relacionado o a estar en un conjunto de personas y yo que sé, le da pavor el sentirse criticado por lo que puedan opinar las demás personas por lo que piense. Y es así, la ansiedad se manifiesta en ese sentido. Y bueno, y el trastorno obsesivo compulsivo, pues son las personas que tienen obsesiones, eh, que generan una ansiedad y compulsión para realizar, por ejemplo, pues, para realizar las mismas tareas, tienen sus mismas, o sea, sus mismos horarios, siguen una rutina. Y eso le ayudan demasiado a reducir su ansiedad, pues si no, su trastorno es muy fuerte y le dan ataques muy recurrentes de ansiedad. No sé si habéis visto la película de TOC, que es una aquí de España, y la recomiendo muchísimo. ¿Vale? La dejaré por ahí en el vídeo para que veáis cuál es. ¿Qué causa la ansiedad? Bueno, pues no está claro. No sé, es una emoción, ¿vale? Que puede venir a factores como un desarrollo como los factores genéricos o los neurobiológicos o experiencias de la vida o por personalidad, ¿no? Y, y por hablar de factores genéricos, pues podemos hablar de la predisposición genética que puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad. Que eso significa que está en los genes. Puede ser porque lo hayas tenido hereditariamente y, y es por eso que sufres de ese trastorno fuerte. O los neurobiológicos son pues alteraciones en ciertos neurotransmisores y en la estructura de tu cerebro. Te afecta mucho más. Ya por las neuronas o tal, o el consumo de drogas, el alcohol mismo, alteran demasiado y es por eso que pues lo sentimos más, sobre todo cuando estamos bajo los efectos de esas sustancias, pues más sentimos o nuestro cerebro es más débil al percibir esas emociones. En experiencias de la vida, pues puede ser por eventos traumáticos, cosas de la infancia, estrés crónico o factores ambientales que desencadenan o agravan la ansiedad. Y en la personalidad, pues por ciertas características de personalidad, por ejemplo, las personas perfeccionistas o la tendencia en la preocupación excesiva o puede aumentar la vulnerabilidad de este tipo de pensamiento, ¿vale? Esas personas que quieren ser perfectos y tal y como no lo son, pues también les dan pues estos ataques de ansiedad. Tipos de terapia para la ansiedad. Bueno, pues hay varios tipos de terapia que yo lo voy a relatar en ese texto que he escrito por aquí. Y existe la terapia cognitivo-conductual, que es la TSC.
y se enfoca en modificar pensamientos y comportamientos negativos asociados a la ansiedad. Está también el mindfulness, que es como una terapia de relajación, ¿vale? Que pues practica en prestar atención al momento presente o manera no juzgadora y puede ayudar a reducir estrés y ansiedad. Y la hipnosis, pues que la utilizaban pues para inducir un estado de relajación profunda y modificar patrones de pensamientos y comportamientos. Consejos para manejar la ansiedad de día a día. Podría decirte de que practicar técnicas de relajación, llevar un estilo de vida saludable, comer bien, comer sano, dormir lo suficiente, hacer ejercicio regularmente, mantener una dieta equilibrada, limitar el consumo de cafeína, drogas y alcohol. Buscar ayuda social, como hablar con los amigos, familiares o tu terapeuta. Aprender a manejar el estrés y desarrollar estrategias para hacerlas enfrente. Es importante desmarcar trastornos y fomentar una búsqueda de ayuda profesional. Muchas personas evitan buscar tratamiento por miedo al juicio, y es verdad, o por creer que pueden superarlo por sí solos, porque muchos creen que pueden pasarlo por sí solos, pero no pueden. Y necesitan la ayuda. Necesitan la ayuda necesaria como un profesional que ya está experimentado en tratar con personas así, a uno que no haya experimentado esto, que note por primera vez estas emociones y no sepas cómo conllevarlo, pero creas tú que lo puedes realizar, ya sea mirando por consejos en internet o inclusive con este podcast. Yo siempre digo, cuando pasan estas cosas, en todas las emociones que yo voy a poner aquí en mi programa de Espacio Olímpico, no significa que no vayas a terapia gracias a mi programa. Ir. La solución es ir. Aquí solamente hablamos y podemos ayudarte a despejar o a fomentar experiencias que pueden relacionarse con lo que os pasan a vosotros, para que entendáis que no somos... Yo, por ejemplo, no me considero ningún psicólogo ni nada parecido, sino es un espacio que hablamos sobre cosas como las emociones, que es muy importante, tanto personales como las que pensamos, ¿no? En este caso estoy hablando de un tema específico que son la ansiedad, que me parece un tema pues bastante importante, más por todo lo que conlleva, porque son muchos factores lo que podemos sentir a raíz de la ansiedad, porque es un factor al miedo, que es básicamente lo que iré llevando yo a medida de estos días, a ver de muchas cosas que van relacionadas a esa emoción. Ya hablamos de la vulnerabilidad, ya hablamos de la impulsividad y ahora estamos hablando de la ansiedad. Y me parece que, por si acaso, ¿vale? Si te pasa, el tema de que tengas estos problemas o que quieres ayudar, pues podrías ayudarle entregándole este podcast o tal, pero obviamente sin que deje de ir a terapias, porque esto no es ni una terapia ni nada, esto solamente son consejos que yo doy de cosas pues que he leído o cosas que yo he experimentado o cosas que yo veo que a raíz creo que puedan ayudar a las personas, ¿vale? Y bueno, pues como dije, quitando un poco este rollo de lo que os he hablado, ¿cómo diferenciar la ansiedad normal a un trastorno? Pues como te dije, la ansiedad es una emoción humana universal, todos desarrollamos esta emoción y los hemos experimentado alguna vez porque es completamente normal. Sin embargo, cuando se vuelve excesiva, ahí es el problema, porque puede ser persistente, interfiere con la vida diaria y podríamos estar ante un trastorno de ansiedad. Así que bueno, no te rindas porque la ansiedad es
muy abrumadora, puede ser, ¿vale? Y lo importante es que no tengas esa sensación de que estás solo, ¿vale? Ten las ayudas suficientes, las personas que tal, porque si sufres tú solo, pues al menos aunque sea pagando, tienes un terapeuta que te puede ayudar. Y estos audios que a lo mejor pues espero que también te ayuden y te aconsejes tú mismo de saber quién eres, de conocerte a ti más, porque para esto también está este podcast. Y bueno, ya para acabar, voy a hablar sobre una historia. Os voy a contar aquí, ¿vale? Una historia de alguien que pasó, pues eso, entre un poco la ansiedad oscura. Y bueno, pues dice así. Marina siempre había sentido una conexión especial con las sombras. De niña, las formas que proyectaba en la pared la transportaban a mundos fantásticos y llenos de aventuras. Sin embargo, a medida que crecía, esas sombras empezaron a tomar formas más amenazantes. La oscuridad se convirtió en un lugar donde sus miedos más profundos cobraban vida. Su ansiedad se manifestaba en pesadillas recurrentes, donde era perseguida por figuras oscuras y desconocidas. Despertaba, sobresaltada, el corazón latiéndole con fuerzas en el pecho, y tardaba horas en volver a conciliar el sueño. Los espacios cerrados se convertían en cárceles donde se sentía atrapada y vulnerable. Un día, mientras caminaba por el parque, una sombra alargada se proyectó sobre ella. Fue entonces cuando el pánico la invadió. Sintió como si esa sombra la estuviera siguiendo, acechando cada uno de sus movimientos. Corrió hasta casa, cerrando todas las puertas y ventanas con fuerza. A partir de ese momento, la oscuridad se convirtió en su mayor enemigo. Evitaba salir de casa por las noches y cuando lo hacía iba acompañada y con las luces encendidas. La idea de estar sola en un lugar oscuro le provocaba un terror irracional. Además de la oscuridad, Marina tenía fobia a las alturas. Recordaba vívidamente la sensación de vértigo que sentía cuando estaba en un lugar elevado, como si en cualquier momento pudiera caer al vacío. Esa fobia le limitaba en muchas situaciones y evitaba participar en actividades que implicaran alturas, como por ejemplo subir una montaña rusa o incluso una escalera alta. Los pensamientos negativos eran constantes en su mente. ¿Y si me quedo atrapada? ¿Y si me caigo? ¿Y si algo malo me sucede? Esos pensamientos intrusivos le mantenían en un estado de alerta constante, dificultando su concentración y su capacidad para disfrutar de la vida. A medida que su ansiedad se manifestaba, Marina empezó a experimentar síntomas físicos como dolores de cabeza, náuseas y problemas digestivos. Se sentía agotada todo el tiempo y su sistema inmunológico se debilitó, haciéndole más susceptible a las enfermedades. A pesar de todo, Marina no se rendía. Buscó ayuda profesional y con el tiempo aprendió a manejar sus miedos y a controlar sus pensamientos negativos. La terapia cognitivo-conductual le ayudó a identificar y desafiar sus creencias irracionales, mientras que las técnicas de relajación y mindfulness le ayudaron a calmar su mente y su cuerpo. La recuperación fue un proceso largo y difícil, pero Marina nunca perdió la esperanza. Con cada pequeña victoria su confianza en sí misma crecía. Hoy en día, aunque la ansiedad sigue siendo parte de su vida, ya no la controla. Marina ha aprendido a vivir con ella y a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Y bien, como se relata en esta historia, habéis visto de que ella, a pesar que las cosas que vivía, las cosas que sentía sobre la oscuridad, sobre el miedo, a pesar de todo, hay una solución. Como bien dicen ahí, todo es una solución menos para la muerte. Y quiero que entiendas que por mucho que te pueda ocurrir con la ansiedad, que puedas estar mal, que puedas tener muchos ataques fuertes, dolores en el pecho, ya sea por lo que sea, tienes que saber qué es lo que te pasa, identificarlas. Aquí pues eso también he puesto para que ver cuál es tu caso de ansiedad.
y dependiendo del caso que sea, busques ayuda. Porque muchas veces relacionamos con ansiedad y depresión. Y eso no es lo mismo. No es lo mismo. Y bueno, espero que este podcast haya valido más que enseñarte, sino identificarte, saber qué te pasa, el por qué lo sientes. Porque mi grata experiencia de ansiedad no ha sido tan fuerte como las que estoy relatando. En mi experiencia puedo hablar de que sí he sentido más que ansiedad, nerviosismo y, y me alteraba. Y me alteraba y no sabía cómo recurrir a las cosas. Sí es cierto que con esto voy aprendiendo mucho, voy viendo cómo la vida es más que de lo que en verdad te dan y hay que seguir para adelante y continuar. Pero como os he dicho antes, la ansiedad es una forma tuya de vivir. Es algo que siempre va a quedar contigo. No se cura, se trata. Y bueno, espero que todos los que hayan visto y estén escuchando este podcast, que sepáis que me podéis encontrar también por plataformas como Spotify, YouTube, SoundCloud y iVoox, que estaré subiendo todo el contenido, tanto audio como visual. También estamos en TikTok para cortos y cosas de esas. Y nada, daros la bienvenida y, y tal si eres alguien nuevo que está entrando en el canal, y si eres alguien que quiere preguntarme cosas o quiere aportarme para otras ideas o tal, me podéis escribir también pues por Instagram o por la página de Facebook, que me podéis encontrar como espacio_límbico. Y nada, dicho todo esto, pues os dejo con este episodio, que creo que viene bastante bien para muchas personas. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Esto es Espacio Olímpico. Buenas noches.